Hablar de duelo implica reabrir el corazón a lo vivido, regresar a lo que poco se entiende y mucho se siente. Implica recordar que un día todo se acaba y que es por mucho peor que se le acabe a un ser querido y no a nosotros mismos. Porque ese día que la jugada se le acaba a quien amamos, también se termina una parte de la nuestra y nos quedamos aquí lidiando con los pedazos, tratando de unir piezas que pareciera que jamás van a volver a encajar. Bienvenida o bienvenido al episodio número 1 de la segunda temporada de Más Paz, Menos Pex. Un episodio sin duda distinto, hecho no sé si con la mejor redacción, no me comprometo a que sea el más organizado, pero lo que sí sé es que llega desde lo más profundo de mi corazón, esperando que si tú lo necesitas, conecte con el tuyo. El tema de hoy es el duelo. Comenzamos. Hoy que creías explotar, te expandes en 1000 estrellas, porque de tu caos hoy generas luz. Valiente, valiente, ya está sucediendo. Ahora te reinicias con Más Paz, Menos Pex. ¿Cómo estás? Yo soy Daniela Carballo y desde aquí en este espacio te compartiré lo que para mí ha resultado este camino del duelo. Acuérdate que en este espacio la principal misión es lograr una comunidad en donde se privilegia la paz y la fortaleza interior, respetando las emociones que pudiéramos tener, porque jamás será lo mismo sentir tristeza o cualquier emoción con paz y tranquilidad que con angustia. Empiezo diciéndote que no pretendo en absoluto dar consejos en este tema. Hoy estoy muy lejos de esa pretensión. Lo único que aquí voy a hacer es contar mi vivencia, mi experiencia. Y si tenemos suerte, tú y yo, tal vez en algo te haga sentido y te ayude a transitar en la tuya. Hay que decirlo, hay diferentes tipos de duelo. Desde el día que dejas de trabajar en algún sitio en el que tal vez llevabas mucho tiempo trabajando, el término de alguna relación significativa, hasta el que te hace ver que no hay opción ni posibilidad alguna de volver a ver, platicar, abrazar a ese ser que amaste con todo tu corazón, y es cuando fallece. He tenido todas, pero hasta ahora ninguna tan dolorosa como el fallecimiento de mi papá. Recuerdo perfecto el momento en el que sucedió. Recuerdo las palabras que hubo en el cuarto del hospital, su cara, su temperatura, los sonidos que emitió en todo momento, y también tengo claro el justo momento en el que dejó de tener conciencia. Esa parte fue la más difícil, en donde ya no tenía el mismo brillito en los ojos. Es muy raro, pero creo que la gente cuando está por morir apaga un brillo peculiar de la mirada. Se ve distinto, y ese distinto no lo olvidas jamás. Aún ya con esa mirada diferente, una de mis hermanas y yo le cantamos la canción de Timbiriche de Hoy tengo que decirte, papá, te amo más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y la verdad es que sus ojitos ya no nos ponían la atención que nos ponían cuando éramos chiquitas, y se la cantábamos, pero aún así queda y siempre quedará la esperanza de creer que, si bien no de forma consciente, pero sí lo pudo sentir. Y es que no sé qué sienten ni qué escuchan, pero lo que sí puedo saber es lo que yo sentí y con qué intención lo hice. La única intención de acompañarlo a momentos que le remitieran paz, alegría y goce. Le di la mano y ahí me mantuve unas horas. Él tenía cáncer y así había vivido muchos años. Había vivido bien, sin dolores, sin molestias grandes, con una inyección que le mantenía bien, hasta que un día dejó de ser tan efectiva y el famoso cáncer volvió. Y cuando volvió no nos dio tregua. Fue directo y en cuestión de pocos meses todo cambió. Pero eso no es lo importante. Las razones son lo de menos cuando el resultado es el mismo y cuando además sabes que es irreversible. Mira, la vida fue condescendiente conmigo, debo decirlo. Yo llevaba muchos años preparándome para eso. Pude asimilar, aunque con la gran dificultad de no saber cuándo ni cómo pasaría, con esa misma dificultad como todo aquel que lo vive, de no poder ni querer entender cómo sería vivir sin él. Y viví con miedo, no te miento, viví con miedo tal vez unos 15 años o más,
hasta que ese día el miedo desapareció. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo más cañón aquí es que el miedo desaparece con respecto a una persona, que es quien ya se fue, pero ahora te invade hacia todos los demás. Hay veces que me siento en un estado completo de indefensión. ¿Qué va a pasar cuando mi mamá no esté? ¿Y si le pasa algo a Bernardo? ¿Y si le pasa algo a mis hermanas? Después de vivir la pérdida, el miedo se vuelve más recurrente aún. Y es raro porque en momentos te sientes muy fortalecida y tranquila porque sabes que sí pudiste seguir viviendo, pero en otros llegan esos pensamientos que te convierten en una especie de papelito que no sabe ni cómo sostenerse. Aprendes a vivir con eso, créeme. Es solo que no estoy aquí para dar un ánimo disfrazado, sino para ser realista contándote mi propia historia. A mi papá lo lloro por partes. Sucede que el mismo día que él murió, le detectaron cáncer a mi mamá. Sí, sin exagerar, así fue. Recuerdo que en el funeral yo le pedía mucho a mi papá que hablara con Dios, pues porque ahora él está más cerca de Dios, para que por favor nos diera tregua y no se llevara a mi mamá. Así que bueno, desde el primer día de la pérdida de mi papá, mis hermanas, mi mamá y yo empezamos a transitar en el tratamiento de mi mamá, simultáneo a la pérdida de mi papá. Y la verdad que cada quien lo fue viviendo como fue pudiendo, porque así vamos por la vida, haciendo lo mejor que podemos con lo que nos va llegando, con lo que tenemos, sin tener recetas mágicas. En mi caso, con la única certeza de que en algún momento las cosas tendrían que mejorar, aunque nunca volverían a ser igual. Dios sí nos dio tregua. Mi mamá estuvo en su tratamiento y un año después resultó que ya estaba curada. A mi papá lo lloré por partes también porque en mi cabeza quedaron miles y miles de enseñanzas, de frases, de acciones que me dicen día con día que se vale llorar, que se vale extrañar, pero no dejarse caer. Porque si alguien amaba la vida era él. Si alguien quería seguir en este mundo era él. Hizo todo lo que pudo para poder seguir disfrutando un tinto, un viaje, un espectáculo, una plática intensa sobre política, un proyecto profesional, no sé. Hizo todo lo que pudo para disfrutar cada minuto que se le presentó. Y bajo ese ejemplo, no me parece adecuado irme para abajo, sino todo lo contrario, entendiendo que la pena que hay que pagar por haber perdido a alguien es el precio que se nos da por haberlo tenido. Y créanme cuando digo que sí lo vale. Aún cuando sepas que ya no estará, estuvo. Y los momentos vividos nada ni nadie te lo quita. Recordé una y otra vez en esos momentos bajos que de repente nos llegan, que está bien sostenerme en el agradecimiento. En ese agradecimiento de lo que sí pude vivir con él, por todos esos años que sí pude disfrutarlo. Es un trabajo de cada día y no miento. A veces es un levantarse aunque no se tengan ganas, pero aprendí a usarlo. Y el impulso que logro para pararme de la cama es justamente el recuerdo de esas ganas tan fervientes que él tenía por vivir. Es que yo no quiero permitirme desperdiciar lo que otros ya no tienen y que sí querían tener, como es la vida. En el duelo se habla de 7 etapas: incredulidad o shock. O sea, no quieres creer lo que ha pasado. La negación, el enojo, la negociación contigo y con la vida para convencerte de que así es. La depresión. Y la sexta, que es la aceptación. Finalmente está la séptima, que es lograr seguir adelante. Yo creo que trabajé tanto en prepararme desde antes de que sucediera que me fui directo a la aceptación. Aunque como es de esperarse, no se canta victoria nunca, porque hay recaídas y es normal. Descubrí que esas famosas etapas están revueltas. Hay un día que crees haber superado todo y al día siguiente regresas a la segunda o a la tercera etapa. ¿Y qué más da? Eso solo es el proceso. ¿Y qué es el proceso? Es eso, un proceso. Y lo que sí sé es que se llega un día en el que se estabiliza y hasta empieza a doler distinto. No me lo vas a creer, pero empieza a doler bonito. Y antes de que siquiera lo menciones, quiero decirte que te entiendo. Si hoy te duele a ti, te cuesta creerme eso del dolor bonito, porque podrías estarte sintiendo bajo la tormenta, en caos, hay confusión, hay más preguntas cada día, lo sé. En esos momentos bajos siento exactamente lo mismo que tú, pero también sé que existe la posibilidad de transitar en ello. ¿Qué es el caos sino una transformación? Crecer duele. El caos puede doler muchísimo,
pero después de vivirlo siempre se llega a un lugar distinto, armónico, diferente, y no tiene por qué ser doloroso. Si he de recomendar algo en esta plática, es que se trabaje mucho con la aceptación, porque es en ese momento en que podemos al fin vivir bajo el agradecimiento y darle un cambio al enfoque que tenemos de la situación, para así volverla muchísimo más saludable y cómoda. No es que no se extrañe, no es que se olvide a la persona, es que se le empieza a mirar de otra manera y desde otro lugar. Claro que me encantaría que mi papá estuviera aquí conmigo y me acompañara en mis nuevos proyectos que tanto le emocionaba verme hacer. Es que se sentía súper orgulloso de mí, de ver cómo lograba realizarme. Veía mis programas de televisión, me llevaba a la radio cuando empecé en Veracruz, me daba consejos, me corregía. Se reía mucho conmigo, disfrutaba mis chistes, mi alegría. Por supuesto que le hizo falta tiempo para acompañarme, o mejor dicho, a mí me hizo y me sigue haciendo falta ese tiempo con él en todo lo que ahora hago. Pero también sé que esta es la vida que ahora tengo y que no es negociable con nadie. No lo puedo regresar. Así que decidirme a aceptar da mucha paz, porque sí, la aceptación es una decisión. Y sentirlo a él, aun cuando no se pueda ver, se convierte en una especie de bálsamo muy reconfortante. Al principio es hasta un poco adormecedor. Después se vuelve parte de la motivación diaria de vida y empiezas a despertar distinto. Ahora entiendo mucho mejor el concepto de abrazar con el alma, porque es lo que hay y porque si eso me va a reconfortar, lo voy a hacer y lo voy a creer las veces que sea necesario. Ponernos a analizar el por qué a mí o por qué a él es absurdo. La realidad es que nos pasará a todos y decir que fue en un momento y no en otro tampoco tiene ningún caso. Estoy convencida de que nunca será un buen momento. Así vamos todos. Claro que nos hicieron falta viajes, pero es que siempre nos habrían faltado más. Me hizo falta verlo en una butaca aplaudiendo mi obra de teatro, por supuesto que sí, pero también hay que ser justos con la vida y aceptar que sí me regaló miles de alegrías, que sí pudimos viajar y sí pudo verme crecer y sí pudo conocer algo de todo lo que hago y verme disfrutarlo tanto. Yo pude verle también disfrutar y gozar y tuvimos risas y llantos y aprendizajes. Y es que así fueran 100 años juntos no sería suficiente. Porque así es cuando se ama con el corazón, nunca será suficiente. Es más, quiero ir más allá, lo voy a corregir. Siempre es suficiente. Lo que sea que logremos vivir se tiene que aprovechar, se vive y se atesora. No puedo ser tan egoísta y pensar que solo en mi casa se llora por una pérdida, porque no es así. Y tampoco es cuestionar el por qué. Es más, a mí en este caso me sigue sobrando también el para qué. Lo único que me ayuda es el cómo lo transito. ¿Qué puedo hacer para fortalecerme y tener las agallas de seguirme levantando cada día? Me encantaría pensar y poderte decir que este dolor será la única vez que lo viva, pero no es así. La realidad es que aunque de forma distinta y extrañando diferentes cosas, me va a tocar y nos va a tocar vivirlo varias veces más. Y no tengo por qué esconderlo ni negarlo. Va a pasar y tendremos que volver a superar y aprender a vivir diferente cada vez, con cicatrices, con huecos, adaptándonos. Es reconfortante recordar, pero siempre bajo la cobija de la aceptación, porque si hay aceptación, el dolor se transforma, sin agobio, con extrañamiento, pero sin enojo. Es un dolor que puedes volverlo útil en el momento en el que dejas de querer encontrar respuestas imposibles de encontrar y optas por simplemente caminar con lo que hoy la vida te sigue regalando. Aprovechando a quienes sí están, amando lo que sí tienes, sin privarte de disfrutar cada día que logras despertar, porque tú hoy es la mejor opción que tienes. Recuerdo que el año pasado hicimos un viaje ya sin él y en momentos casi pude caer en la absurda trampa, pero muy común, que es la culpa. Sentir culpa por disfrutar. Pero nuevamente sus enseñanzas llegaron a mi mente y me explicaron tan paciente y amorosamente que no puede haber culpa cuando hay amor eterno. Cuando no hay posibilidad de cambiar nada, cuando en mí no está el lograr que él pudiera quedarse. Y así opté por volverme a cobijar en la aceptación para comprender que más culpa sentiría de desperdiciar lo que yo hoy sí tengo y él ya no, que es la vida.
Lo honro con mucha vida. Le comparto desde aquí hasta donde sea que esté cachitos de mis nuevas experiencias para que de la forma en la que sea que está, lo disfrute conmigo. Papi, no me enojo de que ya no estés. ¿Con quién me voy a enojar? Si lo que menos te mereces es agobiarte. Mejor nos adaptamos a nuestra nueva forma de convivir. Y la única manera que tengo de lograrlo es creyendo, teniendo fe en que solo trascendiste, transmutaste y sigues existiendo de una manera distinta, pero con la misma pasión, con la misma sabiduría, con el mismo amor, solo que ahora presentado de una manera distinta. Me gusta creer que es así, que ahora me tomo un vino y me sabe a conversaciones contigo. Viajo y en centésimas de segundos podemos conversar del lugar que estamos visitando juntos. Que si me subo al escenario, ahí estás aplaudiéndome y me imagino muchas correcciones que seguro me harías. Te oigo constantemente platicando con Bernardo de política. Te veo desde adentro caminando de la mano con mi mamá. Y eso me llena parte de los huecos que dejaste, que se quedaron. Me gusta saber que si he de tener fe en algo, ahora es en que de pronto, y no sé de qué forma, pero nos volveremos a ver. Y esa parte me emociona. Me causa mucha emoción el estar convencida de que algún día estaremos juntos. Y me da mucha curiosidad también el saber cómo será. No quiero adelantar la fecha. Cada quien tiene su propio tiempo y espacio, pero sí reconforta saber que cuando yo llegue, sé, porque lo sé, que me estarás esperando. La transición de mi papá fue hermosa. Y ya sé que parece raro el decirlo, pero así fue. Se fue rodeado de toda su familia, a quienes además le hicimos saber que todo estaba bien y que podía irse tranquilo. En ese momento terminal, le pudimos ayudar a generarle paz, tranquilidad. Y sí, yo sé que hay quien no tuvo ese privilegio o no tiene ese privilegio. Si es tu caso, quiero decirte, si te sirve de consuelo, que aún esa despedida no fue suficiente. Porque vuelvo al punto anterior. Cuando te quedas, siempre piensas por un tiempo que nunca es suficiente. Y por ello hoy también tengo la práctica de hablar internamente lo que yo crea que hizo falta hablar. Siempre se puede volver a mirar con el corazón a quien se quiera mirar. Siempre existe en nuestra muy personal y particular existencia la posibilidad de establecer un diálogo interno que nos genere paz. Siempre está la oportunidad de creer y yo te juro que yo no la desperdicio. Y sí hay miedo a lo desconocido, lo hay. No sabemos qué hacer con la muerte, nadie nos enseñó. Podemos aprender a vivirla porque no sabemos qué hay después, sin negarla, sin querer negar su existencia, sabiendo que es parte de la vida, porque así es. Y si alcanza a tu ser amado, recíbela, porque no hay de otra. No pongas resistencia a lo que no está en tus manos resolver. Agárrate de lo que haya, de lo que puedas, de lo que encuentres. Y eso que logres hacer estará bien. Si quieres llorar, llora. Si quieres enojarte, enójate. Si quieres alejarte un tiempo, hazlo. Pero sabiendo que también está el camino de un día querer regresar y que no tendrá nada de malo tomarlo. No te juzgues por querer vivir cuando en tus manos no está decidir la fecha de alguien más. Y es que quienes estamos vivos, lo único que nos demuestra es que un día seremos muertos. Si crees en Dios, sujétate de Él. Si crees en el universo, aférrate a una estrella nueva que hoy te acompaña. En lo que sea que creas, pero aférrate. Saber que hay muerte indica que hay vida y que más nos vale aprovecharla porque es lo único que conocemos. Y como no sabemos qué hay después y como no sabemos si nos va a gustar o no, disfrutemos lo que ya conocemos. Las heridas que nos quedan se transforman en cicatrices y si así lo decides, de pronto un día te convences que puedes amarlas y quererlas, pero sobre todo que puedes aprender de ellas. Siempre cicatrizan. Dale su tiempo. Siempre se pueden volver a mirar con otros ojos, con otras formas. Dales su tiempo. Te cuento que yo no me doy la licencia de concentrarme en lo que nos faltó hacer juntos, porque sí hicimos mucho juntos. Y si me concentro en lo que me falta, no podría disfrutar lo que sí tengo y lo que tuve. Y siento que eso sería traicionarlo a él, que quería seguir viviendo.
Y yo no me juzgo cuando me da miedo una nueva pérdida o cuando recuerdo el dolor de esta que ya sucedió, porque es natural y comprensible tener mucho miedo a lo desconocido y el vivir sin esa persona a quien amas tanto es desconocido. Y transmutar como sea o donde sea que transmutemos es desconocido también. Los mayas decían que lo único que atraviesa de lo terrestre a lo celeste es el amor. Y me gusta creerlo. Me gusta considerar en toda la extensión de la palabra la fe. Tener certeza de lo que se quiere y la convicción de lo que incluso no podemos ver. No hay dolor en el más allá. No hay enojos, no hay juicios, no hay rencores. Y si ellos no se los llevan, ¿por qué guardarlos nosotros? Nadie se fue enojado contigo, nadie se fue triste porque lo único que permanece es el amor. Así que deja de torturarte con emociones que solo tú conservas, suéltalas. Es poco útil atormentarte con algo que la otra parte no conserva. Recuerda, solo el amor prevalece y sentirlo te hará bien. Cuando pierdes a alguien, la gente te va a dar lo que puede dar. Va a externar frases que algunas personas consideran muy inapropiadas. En mi caso, yo abracé todas. Abracé hasta lo que para otros pudiera ser impertinente o fuera de lugar. Cada palabra la recibí con amor y genuinamente lo digo. Hasta de quienes no son cercanos a mí se tomaron la molestia de mandarme un mensajito. Lo digo de todo corazón, gracias. Me ayudaron de una u otra forma. Pero ese sentir de pleno agradecimiento sucede solo cuando cesan el enojo y la frustración y a cambio llega la aceptación. Por eso mi insistencia en trabajar tanto en conseguirla, porque solo de esa forma se puede aprovechar de la mejor manera todo lo que hay de soporte a nuestro alrededor, porque creo que solo de esa forma logramos volver a mirar lo que sí queda. Hoy miro con más alegría aún a quienes quedan. Hoy pierdo menos el tiempo, guardo menos los te quiero y los te amo, los expreso cada que puedo, cada que quiero. Hoy pierdo menos el tiempo en batallas que no me van a trascender. Es como si mi papá al irse me hubiera arrebatado también parte de mi propia estupidez y la hubiera echado a un bote de basura. Es como si tuviera un ojo que me observa y me recordara que los minutos cuentan y que hay batallas que no me interesa ya ni siquiera enfrentar. Hoy lo que importa aún más. Y lo que importaba poco se vuelve completamente irrelevante, casi inexistente. Cada quien lo vive distinto, porque somos únicos. No se puede generalizar ni una fórmula ni un consejo, pero sí se puede empezar por la intención de sanar, la tan difícil decisión de querer salir adelante. Si tú estás viviendo un duelo en cualquiera de las etapas que lo estés viviendo, te abrazo, te respeto y te presto mi hombro si así lo requieres para llorar sin juicio, con la empatía que me esperanza además a que si en algún momento yo lo necesito, estarás tú también para mí. Así también te prometo que en el lugar en el que hoy te encuentras, un día cambiará. Las cosas se moverán y lo vivirás desde otro sitio. No sé cómo, no sé cuándo y no sé con quién, pero sé que sucederá. Sé que las heridas cicatrizan y cuando eso sucede se miran diferente, ya sin dolor, sabiendo que existen y que un día estuvieron abiertas, pero que otro día empezaron a convertirse en aliadas, llenándote de una inmensa fortaleza que ni siquiera sabías que tenías, enseñándote que la vida después de esa vida que ya no tienes, también tiene derecho a ser explorada, a ser vivida, a disfrutarse, mostrándote caminos nuevos y formas diferentes de comunicarte con quien ya no está, regresándote el derecho de volver a sonreír sin culpa. El duelo de mi papá se sigue viviendo, pero ha ido mutando. La transmutación no solo es para quien se va, también es para quien se queda, porque una cosa sí te digo, jamás vuelves a ser la misma persona. Y en cada uno de nosotros estará el decidir en quién me permito y en quién quiero convertirme. Por último, a ti, mi valiente que me escuchas o que me ves, quiero decirte, por si te sirve de algo, que este podcast lo intenté escribir desde que mi papá se fue. Y hoy, 2 años después, logré terminarlo. Hay un tiempo para todo. Y puede que hoy pienses que nada tiene sentido y puede que hoy todas las palabras te sobren y te estorben. Puede ser que el enojo o la tristeza estén imperando en ti, pero tal vez algún día que ha de ser pronto
En una semana, en un mes, en unos meses, en un año, las cosas habrán cambiado. Habrás transmutado y con tus heridas ya cicatrizadas encontraremos un sentido distinto a cada palabra. Los procesos son solo eso, procesos. Y llega un día, porque te juro que sí llega un día, en que la oruga por fin sale del capullo y conoce lo que es volar. Hoy que creías explotar, te expandes en 1000 estrellas, porque de tu caos hoy generas luz. Valiente, valiente, ya está sucediendo. Ahora te reinicias con más paz, menos pex.